Torah. Hoy es viernes 17 de marzo del 2017. En el calendario de Jehová estamos a 19 de Adar del año 5777. La porción de esta noche se llama Kitizat, que significa cuando tomes. Y la porción es de Éxodo 30:11 a Éxodo 34:35. Hoy está con nosotros Miguel Coria, que es alumno de la Universidad Teológica Shofar. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Es un placer estar aquí. Ya me había perdido un programa donde no pude estar, pero realmente los extrañé y qué bueno que estoy aquí nuevamente. Ya estás de regreso. Así es. Bueno, vamos a comenzar con la porción de esta noche. Vamos a comenzar en el versículo del 18 al 21, Éxodo 30, del 18 al 21. Dice la palabra de Dios: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y la tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Esta porción es importante y vamos a ver con atención esta parte, que es otro de los elementos del tabernáculo. En este caso vamos a hablar de la fuente de bronce. La fuente de bronce Dios la estableció y le mostró a Moisés el modelo que él quería que él reprodujera para el tabernáculo. Y esta fuente es muy importante porque era la encargada de proveer el agua limpia para que los sacerdotes pudieran lavarse antes y después de los sacrificios. El agua es un elemento muy importante y vamos a ver algunas porciones en la Escritura que nos van a ayudar a entender qué representa y por qué era tan importante como elemento dentro del tabernáculo. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 20, Dios estableció que tanto los sacerdotes como el sumo sacerdote, antes de comenzar a ministrar en el tabernáculo, tenían que lavarse las manos y los pies para que no murieran. Entonces, cualquier sacerdote que antes de comenzar sus tareas no se lavaba las manos y los pies, moría irremisiblemente. Este lavamiento era muy importante, para Dios era esencial antes de comenzar las tareas del tabernáculo. Entonces, representa no solamente la limpieza física del cuerpo, sino el lavamiento espiritual, y es algo muy importante. Vamos a ver algunos versículos en la Escritura relacionados con este tema, porque es consistente en toda la Escritura. La palabra de Dios nos explica el significado del agua y sigue siendo importante no solamente para lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento, que era un modelo de cómo debíamos de vivir ahora ya ungidos por el Espíritu Santo, sino que también nos daba en la actualidad, en el Nuevo Testamento y hoy en día, la razón por la cual Dios lo estableció. Entonces vamos a 1 Corintios 6.
del 9 al 11. Y vamos a ver en toda la escritura este patrón que se repite. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ok, entonces en esta porción Pablo está haciendo una explicación muy importante de lo que se trata el lavamiento con agua. Obviamente en varias porciones de la escritura vamos a ver el significado físico y el espiritual, pero aquí lo que está diciendo, y vamos a ver un poco más los detalles de esta porción en 1 Corintios 6. Primero en el versículo 9 está haciendo una pregunta. Es una pregunta retórica, él sabe la respuesta y la está haciendo a propósito con el fin de enseñar o hacer énfasis en el hecho de que, como dice literalmente aquí, los injustos no van a heredar el reino de Dios. Entonces empieza a dar una lista de pecados. Habla de los fornicarios, de la idolatría, del adulterio, de los afeminados, de los homosexuales, de los ladrones, de los avaros, de los borrachos, de los maldicientes, de los estafadores. Entonces, toda esta larga lista, Pablo la está citando con el fin de que entendamos que si nosotros practicamos estas cosas, ¿qué va a pasar con nosotros? Creo que desde luego que es muy importante. Creo que el Señor desde un principio nos deja muy claro este tema del agua. Yo estaba buscando temas relacionados con el agua dentro de la Biblia y me encontré con alrededor de 980 y tantos versículos refiriéndose al agua. Y bueno, yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué es tan importante el agua en nuestras vidas, en nuestras vidas naturales? El agua representa como es una necesidad básica en la vida, en el desarrollo humano, así de sencillo. Nosotros no podíamos vivir sin agua, tanto para satisfacer nuestra sed, necesitamos el agua, que evidentemente no nada más cumple la función de saciar esa sed que nosotros tenemos, sino también de hidratarnos. El ser humano está comprobado médicamente que requiere por lo menos 2 litros de agua al día. Hoy en día la gente lo cambia por otras bebidas, ¿no? Pero el agua natural por sí misma lo que hace es limpiar nuestro organismo liberando toxinas, liberando todo aquello que nuestro cuerpo no elimina. Vamos, si esto es algo tan sencillo y tan natural, y la segunda función que hace el agua es limpiarnos, es lavarnos. Lo utilizamos como limpieza, para lavar nuestro cuerpo, evidentemente también, así como nuestro cuerpo, nuestros órganos necesitan de esa agua. Imagínense que nosotros no nos bañáramos, imagínense que nosotros viviéramos sin el uso del agua. También moriríamos, a lo mejor con un poquito más de tiempo, pero ¿por qué? Porque los microorganismos que se crearían en nuestro cuerpo por la falta de esa limpieza nos irían carcomiendo la piel hasta llevarnos a la muerte. Y esto es algo en lo natural. Evidentemente en lo espiritual el Señor nos está enseñando la necesidad de estar saciados, limpios por dentro y por fuera. Okay. Entonces, con respecto a lo que estás diciendo, toda esta lista son una serie de cosas que nos apartan de Dios. Entonces, lo interesante es el versículo 11, porque les está recordando Pablo a los creyentes en Corinto que ellos eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, etc.
dice, mas ya han sido lavados. Es y correcto. aquí entra lo que estabas precisamente explicando. No solamente necesitamos de lavarnos físicamente para nuestro aseo personal, sino también necesitamos el agua que nos limpie espiritualmente. Entonces vean lo que hace el agua. Dice, ya han sido lavados, ya han sido santificados. Entonces, santificar o la palabra santo significa apartados para Dios. Cuando somos lavados de estas tendencias pecaminosas o de los deseos de la carne, estamos siendo purificados, estamos apartándonos de lo que la gente normalmente practica y estamos apartándonos para Dios de una manera muy especial. Entonces viene el lavamiento, viene la santificación y como resultado, dice más adelante, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, es muy importante entender que necesitamos lavarnos en el sentido del aseo personal diario para que no vengan, como tú dices, enfermedades, infecciones, etc. Pero también lavarnos del pecado, empezar a purificarnos, apartarnos para Dios de las cosas que nos contaminan y nos perjudican espiritualmente. Entonces vamos ahora a Hebreos 10. Hebreos 10, voy a leer del 19 al 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Y qué dice ahí? Y lavados los cuerpos con agua pura. Con agua pura. Y es muy importante. Todo el simbolismo del agua, desde el tabernáculo, el bautismo y todo lo que se hacía con relación a la purificación es muy importante. Aquí habla de lavar nuestros cuerpos con agua pura y lo está diciendo en el mismo sentido espiritual. Tenemos que purificar nuestros corazones de la mala conciencia y es parte de lo mismo, es una limpieza física y más adelante menciona la limpieza espiritual. Entonces, el lavamiento con agua era algo muy importante. Simbolizaba prácticamente quitar las impurezas que nos contaminan, tanto física como espiritualmente. Evidentemente creo que, como tú lo mencionas, la limpieza, nosotros podemos ver cuando parte de nuestro cuerpo está sucio. Incluso podemos sentir cuando nuestro cuerpo necesita agua. Pero cuando una persona simple y sencillamente no ha conocido a Dios, muchas veces no puede identificar esa suciedad espiritual que ellos tienen. Es por eso la necesidad de conocer la palabra de Dios, de entregarle la vida a Él mismo y conocer su palabra. Nosotros podemos ver físicamente si estamos sucios, pero tú no vas a poder reconocer cuál es tu necesidad espiritual si no es a través de la palabra de Dios, como lo dice Efesios 6. Muchas veces creemos que estamos bien, aunque pareciéramos estar limpios, pero la palabra de Dios es la que nos enseña si realmente estamos limpios o no. Claro. Y es ahí también donde podemos ver y darnos cuenta que necesitamos ser limpiados a través de esa agua. Claro, la palabra de Dios precisamente cumple esa función.
Vamos a ver Efesios 5, 25 al 27. Y aquí Pablo nos va a explicar con más claridad cuál es la función del agua y qué representa el agua bíblicamente en la Escritura. Efesios 5, del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, en esta porción Pablo está hablando de algo muy importante. Está hablando cómo nosotros tenemos que amar a nuestras mujeres y da el ejemplo de cómo Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella. ¿Cuál era el propósito de Jesús al hacer esto? El Mesías vino con esta tarea de purificarnos, de hacer expiación por nuestros pecados y limpiarnos. Entonces, en el versículo 26 al principio, explica que este sacrificio de Jesús fue para santificar a la iglesia, para apartarla y limpiarla de toda impureza. Es correcto. Pero más adelante, al final del versículo 26, dice cómo se efectúa esa purificación. Entonces, no solamente fue el sacrificio de Jesús que nos abre el camino para reconciliarnos con Dios, sino que de ahí empieza un proceso muy importante. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Entonces, nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, nos reconciliamos con Él, pero ahora empieza el proceso de purificación. Así es. Jesús da el primer paso reconciliándonos con Dios, pero ahora empieza un largo proceso de purificación. Todos los creyentes, ustedes, así como yo, necesitamos ser purificados y necesitamos comenzar ese proceso de purificación. La única forma de lograr efectivamente ese proceso de purificación, lo dice y lo menciona muy claramente al final del versículo 26, es por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, el agua representa esa palabra de Dios que nos limpia, que nos va purificando, nos va limpiando, va quitando las impurezas. Y si ese proceso no se completa, nosotros en realidad no hemos cambiado nuestra situación espiritual en cuanto a Dios. Entonces necesitamos ser purificados y la única forma efectiva es a través de la palabra de Dios. Entonces es muy importante cuando nosotros descansamos y ponemos toda nuestra confianza en lo que está escrito, eso es lo que realmente cuando nosotros lo ponemos en práctica en nuestra vida diaria, eso es lo que nos va limpiando y nos va transformando exactamente como Dios lo estableció y como Él quiere. Me gustaría compartir esta porción de la Biblia que se encuentra en Primera de Pedro, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 13 al 23, y precisamente Pedro nos habla, confirma todo esto que tú nos estás mencionando. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13 al verso 23. Amén. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, y esta palabra es importante, obediencia, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada una, conducíos en temor de todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y esa es la parte importante, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingíos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, sabiendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sí, es una porción muy importante y qué bueno que compartiste con nosotros. Aquí explica exactamente lo mismo, con otras palabras, pero nos está diciendo que debemos de santificarnos, debemos de aprender a apartarnos del mundo, así como Dios está apartado del mundo. Y precisamente habla de cómo la palabra nos lava y nos transforma. Y la palabra que a mí me gusta mucho en esta porción de la Biblia precisamente es la palabra obediencia. Porque hoy mucha gente sabe, incluso muchas religiones saben que la palabra puede purificarnos, que la palabra puede limpiarnos, pero el problema no está en la palabra, sino el problema está en obedecerla. O creemos conocerla muchas veces, creemos que es así de alguna manera. Es obedecerla, y la única forma en la que podemos ser purificados, dice el verso 22, es por la obediencia a la verdad. Tú no puedes, o sea, de otro modo no hay purificación. Podemos conocer la palabra de Dios y sabemos que es la verdad y sabemos que ella nos lava, pero hasta que nosotros no estemos dispuestos a obedecerla, entonces es cuando vamos a ser purificados. Es algo muy importante. Y vamos a ver ahora una porción en Juan 1. Más adelante vamos a ir a Juan 4, porque tenemos que encontrar todas estas piezas que nos van indicando cuál es el camino correcto. La palabra nos purifica, es la que nos limpia y nos lava. Pero hay algo muy importante, ¿quién era la palabra? Amén. Entonces, en Juan 1, versículo del 1 al 2, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Si leemos más adelante, nos está hablando de Jesús. Aquí las traducciones tienen algunos problemas. Realmente el original en griego dice logos, que es la palabra. Entonces dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego más adelante dice que esta palabra vino al mundo, se hizo carne, vino en forma de un ser humano. Entonces tenemos que entender algo. Jesús es la Torá, es la palabra viva que nos lava, que nos transforma, que nos limpia, y es algo muy importante. Todo esto de lo que estamos hablando nos ayuda a entender, aunque quisiéramos tener más tiempo para profundizar en más detalles, pero de una forma general nos habla de todos estos simbolismos que representan algo en la palabra. Entonces la palabra representa el agua, pero al mismo tiempo el agua representa a nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías, que es la palabra viva que vino al mundo a morir y a sacrificar su vida para que pudiéramos reconciliarnos con el Padre.
Y es esta misma agua que nos va limpiando y nos va transformando. Él realmente el testimonio que tiene es de haber venido al mundo a cumplir literalmente la palabra de Dios. Y es un ejemplo con el cual nos enseña cómo debemos de vivir nosotros. Y entonces la palabra se hizo carne también para enseñarnos a través de su ejemplo qué es lo que le agrada a Dios, cómo debemos de vivir nosotros los discípulos de Jesús. Entonces es algo muy importante. Todo está relacionado precisamente con lo que Dios Padre estableció, con el Hijo, que es Ejad, o es el mismo en esencia que el Padre, que el Espíritu Santo, y es lo único que nos puede limpiar y transformar. De hecho, hay este versículo que está en primera de Juan 5:1, perdón, 5:6, dice, este es Cristo Jesús que vino mediante agua y sangre. Y dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es el que da testimonio, por el que el Espíritu es la verdad. Y más en el verso 7 habla de esta palabra que es Ejad. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, son Ejad. Pero lo increíble es cómo dice en la primera parte, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Exactamente. Y todas estas cosas nos ayudan a entender más a Dios. ¿Sí? Él era la palabra que fue entregada por Dios a sus profetas, con la cual somos limpiados y transformados, pero también vino con su sacrificio a limpiarnos. Entonces es una función completa. Es la restauración a través de su sacrificio, pero de ahí en adelante es la transformación diaria de nuestra vida a través de Él, que es la palabra hecha carne, que nos enseña a relacionarnos con nuestro Dios. Entonces es muy interesante, todos estos simbolismos nos enseñan la profundidad de las Escrituras. Así es. Entonces vamos a Juan 4, vamos a leer también una porción interesante en esta parte. Y aquí Jesús nos va a decir exactamente lo mismo. Él llega a la ciudad de Samaria, se encuentra con una mujer y tiene una conversación muy interesante con ella. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces, esta conversación es muy interesante precisamente porque Jesús le está explicando precisamente que Él es la fuente de agua viva. Él es la palabra viva de Dios, de la cual emana la creación, emana la santidad, emana la misericordia, emana todo lo que Dios estableció.
Entonces, él se está poniendo como ejemplo de ser precisamente esa roca del desierto, Así es. de la cual cuando la golpeó Moisés brotó agua para que el pueblo no pereciera de sed en el desierto. Pero no solamente está hablando de la parte física del agua, está hablando de la parte espiritual que simboliza la palabra de Dios. Nosotros sabemos como discípulos de Jesús que sí, para el cuerpo, como tú lo mencionaste, porque además la mayoría del cuerpo humano es hecho de agua. Entonces es esencial el agua para la vida. Una persona puede durar muchos días sin comer, pero sin beber agua se moriría apenas en 3 o 4 días. Entonces el agua es muy importante. Pero también la palabra de Dios, cualquier ser humano que no cumple con este proceso de reconciliación y de transformación a través del agua, que es la palabra de Dios, vamos a ser condenados por la eternidad al castigo eterno, vamos a ser separados de Dios, entonces va a venir la muerte. Entonces, lo único que nos puede dar la vida eterna es el agua de la palabra, el agua que emana de Cristo Jesús, que es la verdad, la misericordia, la santidad, etc. Entonces es muy importante esta porción. Nuevamente Jesús se apunta a sí mismo como la fuente de agua viva y es algo que se repite en la Escritura. Y bueno, algo que me llama mucho la atención es que precisamente hablando de este pasaje, más adelante vamos a encontrar que Jesús mismo le está hablando a esta mujer y está diciéndole la forma en la que teníamos que adorar. Es imposible que nosotros anhelemos adorar a Dios sin primeramente ser limpios, mucho menos de la forma correcta, claro, de la forma que Dios está buscando. Recordemos que en el verso 24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero antes de esto, el Señor Jesús está hablando de esta limpieza para que nosotros podamos ser esos vasos de honra, que podamos dar el reconocimiento y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Primero tenemos que ser vasos limpios. Claro, para que el Señor entonces nos pueda llenar de su agua y entonces podamos darle a Él lo que se merece, lo que a Él le gusta. El Espíritu de Dios no puede morar en nosotros. Esa es la razón precisamente por la cual Éxodo 30:20 decía que si los sacerdotes no se lavaban con agua, iban a morir delante de la presencia de Dios. Nadie con pecado o en suciedad puede estar delante de la presencia de Dios. Hace mucho tiempo me dijeron, obviamente no estaba en la Biblia, que es correcto, la adoración no es para nosotros, la adoración es para el Señor. Y un pastor me dijo, no importa cómo tú estés, tú adórale, porque no, la adoración no es para ti, la adoración es para Él. Y yo dije, pues sí es cierto. Pues entonces, porque muchas veces llegamos a la congregación y a veces cuando sabemos que no estamos tan bien con Dios, estamos un poco sucios, nos cuesta trabajo, ¿no? Entonces, hoy en día es muy fácil llegar a cualquier congregación y empezar empieza la alabanza y recordar, pues no importa, pues al fin la adoración es para el Señor, todo lo que respira alaba a Dios. Pero se nos olvida que el Señor está buscando verdaderos adoradores. Y al estar buscando verdaderos adoradores, eso también significa que también hay falsos adoradores. Y la forma correcta en la que debemos de adorar a Dios es estando limpios, estando purificados, para que nosotros podamos darle la adoración que Él está buscando. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Bienvenidos, estamos de regreso en Shabbat Torah. Y vamos a continuar hablando de este tema tan interesante. Vamos ahora a pasar a Éxodo 30. Vamos a comenzar en el versículo 23. Y vamos a leer del versículo 23 al 31.
Éxodo 30, 23 al 31. Tomarás especias finas de mirra, excelente 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálcamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Entonces, ahora vamos a hablar de otro tema muy importante. Ya vimos lo que representa la fuente de bronce donde tenían que lavarse los sacerdotes, pero ahora viene una parte muy importante. La unción es una parte esencial de nuestra vida como creyentes. Una vez que empezamos a caminar con Jehová Dios, cuando somos restaurados en nuestra relación personal con Él, ahora tenemos algo muy importante que Dios quiere establecer para nosotros, para que podamos llevar a cabo todas nuestras tareas como sus discípulos de una manera más efectiva. Todo en el tabernáculo, y es algo muy importante, tenía que ser santificado, tenía que ser ungido con esta unción especial que Dios había establecido a través de esta fórmula que era única, que nadie podía usar para otra cosa que no fuera la unción del tabernáculo y del sumo sacerdote, de los sacerdotes, y para santificar todas las cosas con las cuales se tenían que hacer los sacrificios y nuestra relación personal con Dios. Entonces, siempre en la Escritura, el aceite siempre representa la unción del Espíritu Santo. Entonces es algo muy importante. Todo aquello que va delante de la presencia de Dios, todas las cosas que hacemos tienen que ser santificadas y tienen que ser ungidas por nuestro Creador para que puedan ser de una manera efectiva lo que Dios estableció en su palabra. Todo tenía que ser ungido con este aceite especial y es algo muy importante. La aplicación y la enseñanza en nuestra vida es que este aceite de la unción, el Espíritu Santo, tiene que ser derramado en nuestras vidas para que nosotros podamos vivir de la manera que Dios lo estableció. Vamos a ver muchos ejemplos. Ahorita es la parte esencial de la Escritura con la cual tenemos la base para poder estudiar a fondo lo que significa esto. Entonces vamos a ver algunos versículos. La unción es muy, muy importante. Vamos a empezar en Primera de Juan 2, 18 al 20. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que manifestase, no todos son de vosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas.
Entonces aquí Juan está explicando algo muy importante. No todos los que le dicen a Jesús, Señor, Señor, realmente entraremos en el reino de los cielos. Es una porción muy importante que Yeshua, nuestro Mesías, explica en Mateo 7. Juan está hablando exactamente de lo mismo y nos está intentando explicar es que aún dentro de las congregaciones hay gente que todavía no ha sido ungida con el Espíritu Santo. Son gente que aparentemente son creyentes, que aparentan ser discípulos de nuestro Mesías, pero que viven y actúan de una manera totalmente diferente a la que Dios estableció. Entonces aquí Juan nos está diciendo algo muy importante. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran parte de nosotros. ¿Cuál es la distinción? Después en el versículo 20 explica cuál es la diferencia. Esos que estaban fuera, que realmente no formaban parte de la familia que Dios estableció a través de nuestra fe en el Mesías, eran diferentes a esas personas que solamente pretendían ser parte de la congregación. Entonces dice el versículo 20, pero ustedes tienen algo especial que los distingue. ¿Qué cosa es? Dice la unción del Santo y conocen todas las cosas. Entonces, precisamente lo que nos hace diferentes, lo que realmente determina quién es de Jesús el Mesías y quién no lo es la unción del Santo. Y eso es precisamente el modelo que representa lo que Dios Padre nos enseña en el tabernáculo con la unción de los utensilios y con la unción del sacerdote y del sumo sacerdote. Si no tenemos la unción del Espíritu Santo, no somos parte de Él. Es precisamente lo que nos distingue. Jesús en la parábola de las 10 vírgenes explica exactamente la misma situación. Está hablando que en los tiempos finales la mitad o parte de la congregación no va a entrar en el reino, pero por una sola razón muy especial. No tenían la unción, no tenían el aceite necesario que representa la unción del Espíritu Santo para poder tener una verdadera relación con Él. Entonces había 5 vírgenes que no hicieron la tarea de estar ungidas por el Espíritu Santo, no les importó, se descuidaron y al final quedaron fuera del reino. Y es algo muy importante. Realmente lo que nos distingue o lo que va a hacer que Jesús en el tiempo final separe a los cabritos de las ovejas es precisamente la unción del Espíritu Santo. Y precisamente algo que tenemos que entender es que, por ejemplo, en este caso, las 10 vírgenes, las 10 necesitaban el aceite. Claro. 5 de ellas fueron precavidas y 5 de ellas no les importó, simple y sencillamente. La razón era muy sencilla. Ellas necesitaban estar alumbradas, necesitaban tener sus lámparas llenas de aceite para no estar en oscuridad. Cuando nosotros no tenemos la unción del Espíritu Santo, es muy sencillo, estamos en oscuridad. No podemos entender lo que la palabra nos dice, no podemos entender lo que la palabra nos quiere revelar, porque simple y sencillamente nuestra lámpara le falta aceite. No hay luz, no hay claridad. La palabra de Dios dice que la palabra es lumbrera a nuestros pies. Y eso precisamente hace que cuando nosotros no tenemos la unción de Dios, pues es muy fácil que podamos distorsionar la palabra de Dios. Una persona que no es sellado con la unción del Espíritu Santo, simple y sencillamente podemos entender la palabra de Dios de manera personal, como lo dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 20, dice, entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros no tenemos la unción de Dios? Cualquier parte de la Escritura lo vamos a entender de interpretación privada, lo vamos a entender a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de creer y a lo que nosotros hemos entendido, muy a lo privado. Cuando nosotros tenemos la unción de Dios, entonces podemos leer la palabra de Dios, y la palabra de Dios es revelada por esa unción que tenemos, que el Señor nos ha dado, y ya no andamos en tinieblas. De hecho, vamos a leer del 24 ahora al 27, ahí mismo, en primera de Juan 2, porque Juan nos sigue explicando precisamente esta situación que es tan importante. Dice, lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que los engañan, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Entonces aquí Juan continúa explicando esto que representa la unción, que es muy importante, y dice que nosotros, los que hemos creído, los que vivimos conforme a los mandamientos de Dios, somos los que recibimos esta unción. Sin esta unción nosotros no tenemos capacidad de obedecer a Dios, como lo mencionabas al principio. No tenemos un espíritu que se sujete a la voluntad de Dios. Somos rebeldes, somos apartados de todo lo que Dios estableció como santo y puro. Entonces la unción lo que hace es precisamente trabajar en nosotros de la manera que nosotros seamos capacitados para entender lo que Dios estableció, para cumplirlo y para obedecerlo, que es muy importante. Entonces dice que esta unción del Espíritu nos enseña todas las cosas. Y esta unción siempre nos va a llevar a la verdad, que es el punto más importante de esta porción. Dice que la palabra de Dios es verdad. Entonces, todo lo que nos revela la palabra, de Génesis hasta Apocalipsis, es lo que Dios Padre estableció, que selló a través de lo que vino a enseñarnos Jesús nuestro Mesías, y que es transmitido a su vez por el Espíritu Santo que nos ministra. Entonces es algo muy, muy importante. Y lo más importante es que cuando hay una iglesia, cuando hay un pueblo que es lleno del Espíritu Santo, que tiene la unción del Espíritu Santo, entonces hay armonía, hay paz, hay gozo, hay esa unidad que es la que nuestro Señor Jesús precisamente vino a buscar y vino a dar. Y tal así lo vemos en el Salmo 133, que compara este salmo precisamente con lo que mencionaban en el libro de Éxodo. Y fíjense, el Salmo 133 empieza creo que todos lo conocemos, y de una forma muy hermosa. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y precisamente esto el salmista lo compara con la unción que estaba recibiendo el sacerdote Aarón. Entonces, fíjense qué tremendo y qué tan importante es esta unción, y también es que los hermanos, que haya armonía, que haya unión, que haya unidad. Precisamente la falta de unción, lo único que ha venido a traer es división. Es lo único que ha venido a traer. En vez de armonía entre los hermanos, ha traído división, trayendo doctrinas, trayendo denominaciones que para nada Dios impuso, Dios trajo, y simple y sencillamente
la falta de unción es lo que ha traído. Y también el apóstol Pedro, como lo habíamos leído antes, lo menciona de la misma forma. Dice en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, dice, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Cuando nosotros hemos sido ungidos con el Señor, entonces podemos amarnos de esa forma. ¿Sabes qué? Me gustaría leer completo el Salmo 133, porque realmente fue una cita muy importante la que diste, y ahorita leyéndolo es un salmo muy corto, tiene 3 versículos, pero vamos a leerlo porque es muy importante, sobre todo por lo que mencionabas. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Está hablando de la unción del sumo sacerdote. Entonces dice: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Entonces, la unción del Espíritu Santo es una bendición de Dios para vida eterna, es algo muy importante. Obviamente la limpieza, como habíamos hablado, con la limpieza del agua, y ahora la unción de todas las cosas a través del Espíritu Santo de Dios, es exactamente la conexión que hacía Jesús con la mujer samaritana. Dice: el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es como una serie de pistas que van unidas, que tenemos que estudiar a profundidad para entender la profundidad de Dios en lo que dice. Y esto es algo muy hermoso. Realmente sí había leído el Salmo, pero hasta ahorita que lo trajiste como aportación del tema, lo leí completo nuevamente, y realmente la riqueza, aunque es un salmo muy pequeño, es muy profundo. Y todo lo que explica con la unción precisamente del sumo sacerdote va perfectamente unida con lo que leímos en Éxodo 30. Entonces es una parte muy importante, y este salmo es también importantísimo para entender exactamente todo lo que Jehová estableció en Éxodo 30. Qué bueno que lo mencionaste. Vamos a ver otro pasaje, vamos a Hechos, porque vamos a hablar ahora de lo que hace la unción en nosotros. Vamos a Hechos 1, vamos a leer del versículo 6 al 8. En esta porción, Yeshua ya había muerto, había sido sepultado, ya había resucitado, y estaban en la cuenta del Homer, estaban haciendo la cuenta para poder celebrar la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Entonces estaban aproximadamente en el día 40, estaban a 10 días de la fiesta de Shavuot, y vean lo que dice Jesús, es algo muy importante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca saber a ustedes los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibirán poder, y esta es la parte importante, cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, y entonces en ese momento me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. En todo este capítulo 1, Jesús nos explica que hay dos bautismos. El bautismo en agua, que es un testimonio público, pero el bautismo en el Espíritu es la unción, la consagración de Dios a este cuerpo que ahora es templo del Espíritu Santo, a través del cual Él va a usar para ministrar y alcanzar a otros que no conocen la palabra de Dios. Entonces, aquí Jesús estaba preparando a sus discípulos. Ya los había instruido, había pasado, unos piensan que era 1 año, otros que 3 años con ellos, pero lo importante es que ya estaban listos, pero les faltaba una sola cosa, la unción del Espíritu. Entonces, cuando viene la consagración, la unción del Espíritu, ahora sí reciben el poder y la autoridad de Dios para poder ministrar de manera correcta a todos los que iban a ser discípulos del reino. Y es algo muy importante. No, y desde luego esta unción claramente la vemos a través de la vida de los discípulos de Yeshua, cómo los fue llevando durante su caminar, y claramente vemos en el caso de un Pedro, vemos que era un Pedro antes de esa unción y después un Pedro después de esa unción. El proceso de la limpieza podemos verlo a través de esos años, pero cuando no fue sino que hasta que Pedro recibió esa confirmación a través del Espíritu Santo, que la vida de Pedro fue transformada totalmente. Algunos momentos antes de ese tiempo, quizá cuando Jesús estaba siendo crucificado, vemos un Pedro salir huyendo, desconcertado, y también vemos un Pedro emocional en todo momento, en toda la vida de Pedro, un Pedro totalmente emocional. Y precisamente muchos creyentes hoy no hemos llegado aún a esa madurez, a esa etapa donde el Espíritu Santo nos ha ungido, donde el Señor mismo desciende así como el óleo sobre la cabeza del sacerdote, y para dar ese siguiente paso, y no nada más ser unas personas totalmente emocionales, sino alguien que realmente se ha convertido. Sí, es algo muy importante lo que mencionas. Vamos a Hechos 4:8, nada más como apunte a lo que acabas de decir, precisamente de ese Pedro que era emocional, que era movido siempre por el primer instinto, que actuaba apresuradamente. Ahora vamos a ver a un Pedro diferente, exactamente como lo mencionaste. Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Jesús, el Mesías de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en su presencia sano. Y lo importante es exactamente el versículo 8. Antes era un Pedro que actuaba de manera impulsiva, era muy emocional, se enojaba rápidamente, y ahora vemos a un Pedro lleno del Espíritu. Seguía siendo humano, tenía luchas. Más adelante vemos que Pablo lo regaña por una situación con los judaizantes, pero la unción del Espíritu es muy importante para nosotros. De ninguna manera vamos a poder ser efectivos en lo que hacemos presentando al Mesías y al único Dios verdadero al mundo si no tenemos esta unción del Espíritu. Entonces es algo muy, muy importante. Necesitamos estar llenos de esa unción, así como Dios estableció
la unción de todos los elementos del tabernáculo y como ungió a los sacerdotes, así nosotros necesitamos la unción del Espíritu. Desde luego que sí, y no nada más esto, sino que hay algunos otros elementos que el Señor trae, que quizá no por el tiempo no nos vaya a dar, pero son muchos los elementos que menciona en este libro de Éxodo, en el tabernáculo, para todo con el fin de buscar nuestra santidad, todo con el fin de santificarnos. Vimos el agua, que es la que nos limpia, el aceite, la unción, que es la que nos llena y la que nos lleva a buscar esa voluntad y obedecer la voluntad de parte de Dios. Pero también más adelante Pedro habla del fuego. Sí. Habla del fuego, que cómo nuestra fe tiene que ser pasada por fuego, y también el fuego nos va a santificar para llegar a esa santidad, a ese lugar, a ese camino, a ese lugar santísimo, que es el que finalmente tenemos que Y el buscar. Espíritu Santo es lo que nos va a sostener para poder pasar por esas pruebas que tenemos que pasar y ser purificados aún más. Imagínate qué tan importante y qué tan fuerte era la presencia de Dios, que si el sacerdote simple y sencillamente no cubría con estos requisitos, no cubría con estos pasos, inmediatamente caía muerto. Tenía que morir. Es algo muy importante. Se nos ha acabado el tiempo. Les damos gracias por habernos acompañado este Shabbat. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo sábado. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.